Voy a poner a grabar, qué pena. Y ya luego les subo la grabación. Entonces, les dejo el link de asistencia, pueden escanear este código QR, por eso les subí la presentación antes también, para que la tuvieran a la mano y la pudieran revisar si querían. Al final igual pueden escanearlo y llenar su asistencia. La bibliografía sugerida, entonces Netter es súper bueno para empezar a estudiar anatomía. Digamos que pueden estudiarlo del libro propiamente pues de anatomía, o hay un libro también que es para colorear de Netter súper chévere, les ayuda a memorizar si de pronto su metodología es más visual, como que con los colores que utilicen y viendo las formas y como tal interactuando con los gráficos. Esa es una muy buena opción. La neuroanatomía clínica de Snell y Gray, que también es muy utilizada tanto por los doctores como en general en la carrera, verán que va a ser muy común. Entonces, vamos a iniciar con algunas generalidades, como les comenté, del sistema nervioso. Tenemos que, pues, el sistema nervioso como tal va a ser un tejido derivado del neuroectodermo y va a tener unas características especiales. Inicialmente, pues, que es una unidad anatómica y funcional. Como sabemos, pues, va a estar compuesto también y va a estar organizado de forma modular en neuronas, en nervios. Va a tener una simetría y representación cruzada, esto lo sabemos porque pues tenemos dos hemisferios que corresponde a cada lado del cuerpo. Vamos a tener siempre una representación cruzada. Cuando vean las vías van a ver que a nivel del tallo se van a cruzar estas fibras nerviosas y pues va a ser una representación cruzada entonces. Y va a tener relaciones con el continente óseo porque, como vamos a ver hoy, que es anatomía de cráneo, el cerebro como tal pues va a estar protegido por esta estructura que es el cráneo, y además la médula va a estar también relacionada con lo que es el canal vertebral o las vértebras en general. Por eso pues estas relaciones con el continente óseo. Alguna terminología anatómica que pues ya han venido manejando quizás los planos en morfofisiología. Aquí se van a mantener, vamos a tener el plano transversal, el plano coronal, coronal imagínenselo porque es como una corona, y el plano sagital que va a venir en este sentido. En neuro se va a manejar, o en neuroanatomía como tal, manejamos una terminología específica que va a cambiar un poco algunos conceptos como lo son superior, inferior, anterior y posterior. Entonces, aquí para decir superior, vamos a decir que es dorsal. Entonces, imagínense pues como si fuera el dorso, literalmente. Ventral va a ser inferior o anterior también, dependiendo de la estructura que nosotros estemos describiendo. Rostral, pues va a ser hacia el rostro. Y ventral o dorsal, ya cuando decimos anterior ventral del vientre, y dorsal, como les decía, pues del dorso posterior. Caudal va a ser inferior porque caudal, no sé si ya tuvieron la clase con el doctor Luque, pero él siempre dice caudal es como si fuera hacia la cloaca o hacia la zona inferior, queda pues en ese sentido. El flujo de la información va a tener un sentido, entonces vamos a tener una vía aferente. Entonces, por ejemplo, en este momento ustedes están viendo mi presentación, esa información entra por sus ojos, va a viajar por unas vías hasta el cerebro, y esa vía de entrada de la información es lo que vamos a llamar la vía aferente. Ya en el cerebro se va a dar un proceso de integración como tal con todas las estructuras que van a analizar esa información que está llegando, y finalmente pues va a haber una salida de la información en un estímulo que va a ser la vía eferente. Vamos a tener una división del sistema nervioso muy básica. El sistema nervioso central va a estar compuesto por lo que es el cerebro y la médula espinal. Es sencillo de recordar porque es literalmente lo que está en la parte central o en la línea media de todo nuestro cuerpo. Y vamos a tener entonces que digamos, va a haber una división en el cerebro de sustancia blanca y sustancia gris. En cuanto a las neuronas, pueden acordarse por qué sustancia blanca termina en A de axones y gris en S de somas.
o cuerpo neuronal, así se pueden acordar. La sustancia blanca entonces va a componer lo que son los haces, los fascículos, los lemniscos y los cordones, porque van a ser todos los axones. Y la sustancia gris, que es el soma, el cuerpo neuronal, pues por lo tanto va a encontrarse en lo que son los núcleos y la corteza. Aquí hay un error, lo voy a corregir, qué pena con ustedes, el sistema nervioso periférico, que se va a dividir en somático y autónomo. El somático y el autónomo entonces va a ser o va a corresponder, somático como es voluntario, pues va a ser del músculo esquelético, aquello que nosotros podemos controlar propiamente, como movimientos y los músculos en general, y el sistema autónomo que va a dividirse en simpático y en parasimpático. La embriología del encéfalo, algo muy general como para que lo tengan en cuenta porque de esto pueden salir preguntas en su MRC. Tenemos que inicialmente el tubo neural y la cresta neural pues va a ser la base de nuestro sistema nervioso. El tubo neural es el que va a comprender todas las estructuras que acabamos de describir, como es el sistema nervioso central, y la cresta neural va a componer todo el sistema nervioso periférico, que ya sabemos cómo se divide. Entonces, iniciamos con 3 vesículas, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, además del tubo neural caudal, que finalmente va a corresponder a la médula espinal, ese sí se mantiene. Se los tienen como un código de colores para que ustedes lo asocien mucho mejor. Entonces, de estas 3 vesículas van a evolucionar otras estructuras, como lo son del prosencéfalo, va a salir el telencéfalo y el diencéfalo, además del ventrículo lateral, que ya saben que es una cavidad en donde va a estar el líquido cefalorraquídeo y pues ahí va a transitar todo el tiempo, la copa óptica y el tercer ventrículo. Del mesencéfalo, sigue siendo mesencéfalo, ese no cambia nunca, y va también a surgir el acueducto de Silva. Y del rompencéfalo sale el metencéfalo. Finalmente se forma el mielencéfalo, que va a ser lo que conocemos como bulbo raquídeo. Y como les decía, el tubo neural caudal se convierte en la médula espinal. ¿Puedes repetirlo del tubo neural? Claro que sí. Entonces, cuando nosotros estamos viendo embriología, el sistema nervioso propiamente va a salir de lo que conocemos como tubo neural y cresta neural. Entonces, el tubo neural va a ser o va a conformar todo lo que es sistema nervioso central. Por eso aquí vemos solamente cerebro y pues médula. Y de la cresta neural sale todo el sistema nervioso periférico. Entonces, como les decía, se forman primero 3 vesículas. Esas 3 vesículas son las que ven aquí, además del tubo neural caudal, que como dijimos en terminología neuroanatómica, caudal es inferior. Y va a corresponder a la médula espinal, como lo vemos aquí en el código de colores. Del prosencéfalo va a salir entonces telencéfalo y diencéfalo, además de las cavidades que les mencionaba, ventrículo lateral y tercer ventrículo. Del mesencéfalo, ese sí sigue igual, mesencéfalo. Luego del rombencéfalo va a salir el metencéfalo y una estructura adicional, que es el mielencéfalo y el cuarto ventrículo. Y la médula espinal, esa sí se mantiene. Entonces aquí tienen el esquema con el mismo código de colores. En ese orden de ideas, entonces el telencéfalo va a corresponder al cerebro, el diencéfalo, que es esta porción de aquí, van a ser todos los tálamos. Entonces tálamo, epitálamo, hipotálamo, la retina y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo, pues mesencéfalo. El metencéfalo va a ser la protuberancia, acá la vemos. El mielencéfalo, que es esa estructura adicional que veíamos, bulbo raquídeo. En inglés es medula, entonces por si ven en los libros o en algún artículo este término, pues no va a ser la médula espinal, sino es el bulbo raquídeo. Y el tubo neural caudal, la médula espinal. En ese orden de ideas y ya entrando un poquito más en materia, quisiera que alguno me contara qué es el cráneo o como qué función cumple, también puede ser. Muy bien, proteger al cerebro, exactamente, eso es exactamente. Entonces, soporte estructural también.
estructura ósea que protege el encéfalo. Excelente, todos muy acertados. Como ya habíamos mencionado y como ustedes muy bien lo acaban de escribir, el esqueleto de la cabeza o la cabeza ósea también está destinada pues a la protección del encéfalo, que era lo que estábamos viendo. Al albergar no solamente pues este órgano tan importante, sino también los sentidos, como es la visión, la audición, el olfato y el gusto. Entonces, por eso les coloqué esta imagen, porque al darnos un golpe, como hemos visto, o incluso cuando somos bebés, esa estructura ósea es la que nos va a permitir que cualquier trauma o cualquier accidente que se tenga en la cabeza propiamente, pues tenga una protección ósea. Listo. Entonces, la cabeza ósea va a estar compuesta, perdón, voy a apagar la cámara un segundo porque me parece que tengo internet inestable y no quiero que se corte. Entonces, la cabeza ósea va a estar compuesta de 22 huesos. De estos 22 huesos, 8 van a ser craneales y 14 van a ser faciales. Al tener esta división, entonces, veremos que hay una división como tal de toda esta cabeza ósea. Esta división va a darse en neurocráneo y viscerocráneo. Entrando ya en términos un poco más específicos, el neurocráneo, entonces, que va a ser toda esta porción craneal, va a componerse de la bóveda craneal, también conocida como calota o calvaria, y de la base del cráneo. El límite de estas dos estructuras, que es esta línea que yo les dibujé, va a estar dado pues por una línea imaginaria realmente, que va a ir desde la glabela. La glabela ustedes la pueden palpar si quieren. Voy a prender la cámara un segundo. Acá en el entrecejo van a sentir como una protuberancia. Esa protuberancia es la glabela. Y hacia posterior o hacia dorsal van a encontrar entonces lo que es la protuberancia occipital externa, que también la pueden palpar. En la cabeza van a sentir literalmente como un turupito, una protuberancia que va a estar en todo el hueso occipital. Es si nosotros dibujáramos una línea así como yo lo acabo de hacer en esta vista lateral, pues esa va a ser nuestra línea que va a dividir neurocráneo de viscerocráneo. Eso es muy importante porque eso es lo que nos va a delimitar entonces esas dos estructuras, y podemos diferenciar también los huesos que van a componerlo. Entonces, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, van a haber 8 huesos craneales que van a componer todo este neurocráneo. Por una chocolatina, el que me escriba después y me acuerde, me puede mencionar cuáles serían esos 8 huesos craneales del neurocráneo. Muy bien. Frontal, dos parietales, dos temporales, me imagino. Esfenoides y etmoides. Muy bien. Bueno, el primero que lo escribió fue Javier. Entonces, Javier, por favor, escríbeme al interno y cuadramos para entregarte tu chocolatina. Entonces, muy bien. Repitiendo para todos, es un occipital. Vamos a tener dos temporales, que es el verdecito. Tenemos dos parietales, un frontal, un esfenoides, que es este amarillo, y el etmoides, que es este de acá. ¿Cómo podemos diferenciar etmoides y esfenoides? Acuérdense, de etmoides tiene la T de tabique, y el etmoides, pues T de tabique porque va a ser parte de la cavidad nasal. Entonces, por eso va a ser el que está aquí en verde. Así pueden acordarse. Listo. Estos huesos van a ser importantes porque, además de formar todo el neurocráneo, como pueden observar, van a estar unidos aquí por un tipo de articulación que es osificada y vamos a denominar suturas craneales. Estas suturas craneales van a ser uniones fibrosas que van a marcar, como ya les mencioné, la unión entre cada uno de estos huesos y los van a articular. Entonces, hay bastantes suturas que van a componer no solamente el neurocráneo, sino el viscerocráneo, pero yo les voy a mencionar las más importantes. Entonces,
Inicialmente, pues tenemos la sutura escamosa, que es la que va a unir el temporal y el hueso parietal. Tenemos la sutura esfenoparietal, que va a unir el esfenoides con el hueso parietal, y por lo tanto tenemos una sutura esfenofrontal, que va a unir el esfenoides con el hueso frontal. Tenemos también la sutura lamboidea, que es la que va a unir el occipital con los dos parietales, la sutura sagital, que es la que pueden observar aquí, igual que el plano, y tenemos la sutura coronal, que es la que va a unir el hueso frontal con los dos parietales. Esta estructura o este punto donde convergen estas dos suturas va a denominarse brecma craneal, que va a ser el punto pues, donde confluyen la sutura coronal con la sutura sagital. Listo. Entonces, hablando un poco más en detalle de estas estructuras que les mencionaba que componen el neurocráneo, vamos a iniciar con lo que es la bóveda craneal. La bóveda craneal entonces va o calota o calvaria, va a estar conformada por dos huesos parietales, la parte superior del hueso frontal, la parte más superior de la escama de el occipital y de los dos temporales hasta, pues del occipital hasta la protuberancia occipital externa, que fue la que palpamos hace un segundo. Si recorriéramos lo que es la superficie como tal de la calota y de manera más detallada viéramos qué estructuras lo componen, entonces podríamos detallar lo siguiente. Uno, en sentido antero-posterior, podríamos ver la línea mediana, que es esta que vemos acá, que va a corresponder a lo que es la cresta frontal y el surco para el seno longitudinal superior. La próxima semana, cuando veamos circulación cerebral, lo veremos mucho más en detalle como tal ese vaso, que es una vena muy importante en donde van a drenar los diferentes vasos del cerebro y de las meninges. Cerca al ángulo póstero superior del parietal, entonces vamos a encontrar estos orificios que son los agujeros parietales que permiten pues que las venas occipitales externas puedan llegar a este seno longitudinal superior y drenar allí como les comentaba. Entonces básicamente los penetran. Y finalmente está el surco de la arteria meningia media, que va a estar en relación con la fosa parietal. Y aquí vamos a observar, pues como su nombre lo dice, el recorrido de la arteria meningia media y sus diferentes ramas. Detallando un poco más este huesito, el esfenoides y el etmoides posteriormente, vamos a encontrar que el esfenoides, acuérdense que ese es el que se articula con el temporal, va a tener unas partes muy importantes. Las alas mayores, aquí también se los coloqué en código de colores para que lo recordaran mucho más fácil. Las alas mayores, las alas menores, el cuerpo y aquí el proceso pterigoides. El esfenoides tiene, hay personas que dicen que tiene forma de murciélago, otros dicen que tiene forma de mariposa, depende de lo que a ustedes les guste y de lo que observen. Va a estar compuesto también por todas estas partes que les mencioné para formar, acá vemos mucho mejor ya cómo se articula con todo el cráneo y va a formar estos conductos de acá, que va a ser el conducto óptico por donde va a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. En las alas mayores, entonces, va a surgir en la región posterolateral la cara infratemporal como tal y su cara anterior hará parte de lo que es la pared posterolateral de la órbita. Entonces, digamos que si viéramos de frente un cráneo, veríamos una pequeña porción del esfenoides compuesto por las alas mayores. Anteriormente va a contribuir a la formación de la cavidad nasal y hacia lateral va a formar lo que es la pared medial del conducto óptico, que ya lo señalamos. Tiene una estructura también muy importante que es la silla turca. ¿Por qué es importante? Porque aquí va a estar la fosa hipofisiaria en donde va a reposar entonces pues la hipófisis. Va a contener orificios importantes. Acá se los señalé. Primero, pues el canal óptico que ya lo revisamos. Luego está el foramen oval, que lo vemos acá. Ese es importante porque a través del foramen oval va a pasar el nervio mandibular, la arteria meningia accesoria y el nervio petroso menor.
Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, solo es importante que sepan que existe y que por ahí van a pasar unas estructuras. Está luego el foramen espinoso, que va a ser atravesado por los vasos meningios medios, el nervio espinoso, que es ramo del nervio mandibular, y se va a ubicar, como podemos ver, en todo el margen, miren aquí, de las alas mayores. Listo. Finalmente, pues están los procesos pterigoideos o pterigoides, que van a ser extensiones de la cara basal del cuerpo del esfenoides, como lo vimos en la primera imagen. Hablando un poquito de el etmoides, que aquí lo vemos resaltado en verde en nuestro cráneo. Etmoides, acuérdense porque et, et con la T de tabique nasal. Es un hueso poroso y va a ser único, es impar y va a contribuir en menor medida con la porción media del neurocráneo, como podemos ver aquí. Su principal contribución, pues realmente va a ser el viscerocráneo, porque va a conformar toda la región facial media del cráneo, también colaborando con una pequeña porción de la formación de la órbita, de la cavidad nasal, del tabique nasal y el piso de la fosa craneal anterior, que ya veremos más adelante. Sin embargo, este hueso va a ser una pieza muy importante del cráneo, especialmente debido a la lámina cribosa. La lámina cribosa va a permitir el paso como tal de todos los nervios, de las fibras olfatorias que provienen del nervio olfatorio para que podamos pues percibir los olores. Entonces aquí podemos ver la lámina cribosa, se llama así porque es como acribillada, como si le hubieran disparado muchas veces, por eso tiene todos estos huequitos. Otro componente importante pues va a ser la lámina perpendicular, que la podemos ver aquí mucho mejor en esta visión frontal, la crista Galli, que va a estar literalmente arriba de la lámina cribosa, aquí lo podemos ver también mucho mejor, y estas celdillas etmoidales que van a corresponder al seno o a los senos paranasales etmoidales. Hay varios, hay 2 o 3 más o menos. Digamos que nosotros lo clasificamos como un seno paranasal, pero los oftalmólogos dicen que hay uno anterior, uno posterior y uno lateral o medial. Entonces, bueno, ahí pueden. ¿En qué parte del etmoides está? No entiendo tu pregunta. ¿Cómo así? ¿Está qué? ¿A qué te refieres? ¿En qué lugar está ok, la lámina cribosa está en la parte superior. Esta es una visión desde la parte superior. Ahorita lo vemos, digamos que, miren aquí, en esta imagen se ve la lámina cribosa. Es como si hubiéramos quitado la calota, que fue la que ya vimos, la bóveda craneal, y entonces en la base del cráneo vemos el etmoides y la lámina cribosa. Y aquí está la crista Galli. Dale, con mucho gusto. Entonces, continuando con el neurocráneo, ya vimos lo que era la calota, ahora vemos la base del cráneo. Como ya vimos etmoides y esfenoides, podemos entender mucho mejor entonces esta estructura. Dijimos que la segunda porción era la base craneal y esta será la porción inferior del neurocráneo. Viéndola desde arriba, como vemos en la imagen, podemos dividir su interior en lo que es la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. En esta porción, como tal, de la base del cráneo, vamos a encontrar algunos forámenes o agujeros más relevantes porque por aquí van a pasar nervios y vasos sanguíneos que vamos a ver a continuación. Entonces, de forma inicial, la fosa craneal anterior va a tener como límite anterior la glabela, que ya dijimos dónde estaba y la pudimos ubicar. Lo va a separar, esta estructura lo va a separar de la calvaria y hacia posterior, como podemos ver, pues están las alas menores del esfenoides. Esto va a permitir, entonces, la lámina cribosa, como ya vimos del etmoides, va a permitir el paso del nervio olfatorio hasta la mucosa de la cavidad nasal, que nos va a permitir percibir los distintos olores. Y por el agujero óptico, dijimos que pasaba el nervio óptico, entonces, y la arteria oftálmica. ¿Listo? Esos son dos puntos súper importantes.
En la fosa craneal media vamos a tener la delimitación anterior de las alas menores del esfenoides y hacia posterior vamos a tener como tal esa estructura que está posterior a la silla turca. ¿Listo? Aquí estructuras importantes, como ya dijimos, entonces vamos a tener la fosa óptica o el agujero óptico, vamos a tener la fisura orbituaria o orbitaria superior, que va a estar delimitada por el ala mayor y el ala menor del hueso esfenoides, y va a ser súper importante esta estructura que es acá súper chiquitica, porque va a contener a los pares craneales, el troclear, el abducens, el oculomotor, que todos esos son del ojo propiamente, y también va a tener pues el oftálmico. La silla turca, que ya dijimos que va a contener a la glándula pituitaria, y otros forámenes importantes va a ser el foramen redondo, que es este que está aquí. Es importante porque por ahí pasa el nervio maxilar, el foramen oval, que está justo debajo. Es importante porque por ahí pasa el nervio mandibular y el conducto carotidio, que es este que se ve más grande acá, pues porque por ahí va a pasar la arteria carótida. Finalmente está la fosa craneal posterior. Aquí encontramos el orificio más grande del cráneo, que es el foramen magno, por eso se llama así. A través de este, pues ya saben que va a pasar el tronco del encéfalo y se va a convertir muchísimo más caudal en médula espinal. Como vemos, se va a situar en todo el centro de la fosa craneal y se separa de la fosa craneal medial por el dorso de la silla del hueso esfenoides. Otras estructuras importantes de esta fosa van a ser el conducto auditivo interno, que es este orificio súper pequeñito que se ve aquí. Por ahí va a pasar el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal. Luego tenemos el orificio o foramen yugular, que es este que se ve aquí. Y por ahí va a pasar, pues como su nombre lo indica, la vena yugular interna, el nervio glosofaringeo, el nervio vago y el nervio accesorio. Entonces, como ven, son muy importantes. Y finalmente tenemos este conducto que se ve acá, se llama el conducto del hipogloso y pues por ahí va a pasar el nervio hipogloso. Para terminar, ya terminamos todo lo que era el neurocráneo, entonces nos queda el viscerocráneo. Y el viscerocráneo que va a ser todo el esqueleto facial, va a tener como función principal darle forma como tal al rostro, aquí se las coloqué, además va a proteger todos esos órganos de la cara que son tan delicados, va a proporcionar una superficie ósea para la inserción de distintos músculos faciales como lo son los de la masticación y los de la expresión facial. Y además va a contener unos forámenes también que vamos a ver para cerrar la tutoría, en donde van a pasar estructuras neurovasculares, así como en el neurocráneo. Entonces, como habíamos mencionado al inicio de la tutoría, va a estar compuesto por 14 huesos, van a ser 6 pares y 2 impares. Entre los huesos pares vamos a encontrar entonces los cornetes nasales, que lo vemos aquí, los huesos nasales, que es este que está acá en naranja. Vamos a tener el maxilar, que es el que vemos acá, el hueso palatino, que es este que está justamente detrás, y ambos van a formar el paladar. El hueso lacrimal, que el lacrimal es este que está acá como el morado, y el hueso cigomático, que es este que está acá en naranja. Y dentro de los pares, entonces, perdón, vamos a encontrar la mandíbula y el vómer, que el vómer, como dijimos, que formaba el tabique, pues entonces este vómer va a ser parte del etmoides. ¿Listo? Los forámenes importantes del viscerocráneo son solamente tres. Uno es el foramen supraorbitario, estos son de pronto más fáciles de aprender porque pues está por encima de la órbita del hueso frontal. Por aquí va a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Tenemos el infraorbitario porque está debajo de la órbita del hueso maxilar, como lo vemos aquí en verde. Por aquí va a pasar la arteria y la vena infraorbitaria, el nervio facial y el nervio maxilar. Y finalmente tenemos el mentoniano, que va a estar en la mandíbula, y por aquí va a pasar el nervio trigémino y los vasos mentonianos. No sé si hay alguna pregunta entonces de todo lo que es anatomía de cráneo. Esta era una tutoría súper corta,
Vale, con mucho gusto. Antes de terminar, quisiera mostrarles, no sé si ustedes ya conocían Primal Pictures. Por ahí pueden estudiar, ya les comparto cómo pueden ingresar. Por ahí pueden estudiar todo lo que es anatomía y es súper chévere porque literalmente es como en 3D. Pueden revisar las estructuras desde cualquier vista. Aquí les estoy mostrando la página para que lo utilicen si quieren. Miren, aquí encuentran todos los sistemas. Ustedes ingresarían, pues, por ejemplo, en neuro, lo que es cabeza y cuello. Ahí, bueno, les cargaría la página y pueden entonces, miren, mirar si quieren solo cabeza. Pueden quitarle todas las capas, por ejemplo, musculares, y ahí pueden estudiar. Si ustedes les dan, por ejemplo, al cráneo, entonces les sale toda la descripción. Es súper, súper chévere para que estudien y la utilicen. Está en la base de datos de la universidad. Hola, cuando hay tutoría de los surcos. La próxima semana. Esa tutoría se las va a dar Omar. Les va a dar la tutoría de configuración interna y configuración externa. Y luego veremos lo que es médula y tallo cerebral.